Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Nuevamente en vivo, aquí por mi cuenta de Instagram, para hablarles sobre la importancia de aprender a escucharse, de entender que el acto de hablar y de escucharse es un acto propio, individual, que es algo que tenemos que aprender a hacer. Y que esa es la primer parte de tomar conciencia de cómo nos programamos y de cómo funcionamos y de cómo funciona el universo. Es el primer paso, aprender a escucharse y aprender a decir bien lo que queremos, entendiendo que en lo que decimos hay claves que están ahí y que son imperceptibles si no estamos poniendo atención, foco, entendimiento. Entonces te voy a dar más tips para que podamos ir más allá de nuestra mente. El acto de pensar no es ese diálogo interno que está ahí dictándonos constantemente. Esa vocecita que tenemos adentro y que tiqui, 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 y da puntos de vista, juicios, opiniones, comparaciones. Básicamente eso es nuestro pasado en nosotros. Percibimos nuestra realidad en base a todo lo que nos pasó en el pasado. Hacemos análisis de lo que podría pasar en el futuro en base a lo que nos pasó en el pasado. Es decir, pronosticamos cosas. Y todo eso sucede en ese dicho constante que ocurre dentro nuestro y que asociamos que eso es pensar. No, eso no es pensar. Eso es terreno de la ilusión. Eso es el pasado en nosotros. Eso es el yo, el ego, el programa base del cual nos venimos a vaciar, el cual venimos a intentar escuchar para detectar cuál es la base de ese programa, que cada uno lo tiene y que tiene que ver con las identificaciones que hacemos. Quién soy, qué hago, qué no puedo, qué puedo. Están todas las limitaciones ahí, en todas esas vocecitas que estamos escuchando constantemente que nos dicen no puedo, es difícil, es complicado, me hace falta esto, si tuviera plata lo haría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es terreno de la ilusión. Eso no es pensar. Y eso no es escucharse. Escuchar esa vocecita no es escucharse. Eso es lo primero que tenés que entender. ¿Qué es escuchar? Escuchar es un acto que no es lo mismo que oír. Oír es estar así mientras el otro habla, por ejemplo, interpretando lo que está tratando de decir, teniendo una idea vaga, pero no escucho palabra por palabra lo que dice. Estoy hilando la historia que me está contando y tomo una idea de lo que me está diciendo, pero nunca es escuchar literalmente lo que dice. Estar en la escucha es escuchar palabra por palabra, escuchando el sonido que está haciendo y emitiendo esa persona, o si yo quiero escucharme a mí, lo que yo estoy emitiendo con cada palabra. Bien, pongamos ejemplos. Los ejemplos siempre funcionan para que podamos entender. Imaginemos esto. Yo digo, quiero empezar yoga. Quiero empezar yoga, tengo muchas ganas de empezar yoga. El lunes empiezo yoga. Bien. Oír sería, acabo de decir que quiero empezar yoga y vos ya me imaginás en ese terreno de ilusión, yo meditando, haciendo yoga, estirándome. Divina. Sí, Natalia va a empezar yoga. Eso es el plano dual, la mente como programada con la información que tenemos. El acto de escuchar sería escuchar lo que literalmente estoy diciendo. Dice que va a empezar el lunes yoga. Bien, yo ya sé que con lo que dije
lo que estoy diciendo es justamente que voy a empezar, pero no voy a concretar ir. ¿Cómo que no voy a concretar ir? No. Empezar va a implicar que Natalia, o sea yo, el lunes vaya a yoga. Pero el martes o el miércoles yo no voy a ir por alguna razón que el universo, el cosmos o mi propia mente me va a poner para que yo cumpla con esa orden, que es empezar, no concretar ir 3 veces a la semana, no ir a yoga, sino justamente empezar, porque yo lo único que quería era empezar. ¿Concretar? ¿Quién dijo concretar? Yo quería empezar nomás. Entonces empiezo el lunes y el martes dejo, el miércoles dejo, para el jueves empezar. Porque mi mente escucha literalmente lo que le digo y se dirige hacia ese sentido, que es empezar. Y para que yo empiece las cosas las tengo que dejar para volver a empezar. Empiezo y dejo, empiezo y dejo. Es como la palabra dejar. Quiero dejar el cigarrillo. Para dejar algo, lo tengo que agarrar. Entonces, ¿qué hace? La mente guacha. La mente guacha hace esto. Entonces yo hoy dejé el cigarrillo, pero a las 5 de la tarde lo agarro de vuelta para poder dejarlo. Porque la mente tiene el sentido literal de dejar, no de concretar, eliminar el cigarrillo de mi vida, sino dejarlo. Cuando yo quiero dejar algo es porque lo agarro. Entonces me lleva a los dos polos de la misma moneda. Esto que les explico tanto, que tienen que aprender a pensar en los dos polos. Si yo hablo de dejar, también hablo de agarrar. Entonces, por ende, lo que va a pasar es agarro, dejo, empiezo, dejo, empiezo, dejo, empiezo, dejo. Se me arman esos dos polos que están siempre. Otra vez los destellos. Cuando uno empieza a entender que son dos polos constantemente unidos y que la mente divide eso pensando que son dos cosas separadas cuando son una, solo que estoy en un polo o estoy en el otro, pero que estoy siempre hablando de una cosa. Entonces, si yo hablo de empezar en el otro polo que está, para que yo empiece algo, ¿qué tiene que pasar? Tengo que siempre estar empezando las cosas. Y si yo estoy empezando las cosas es porque no concreto una continuidad, no concreto finalizar las cosas. Aprender a pensar implica vaciarte de todo lo que crees, que decís. No es que hay palabras buenas o malas, es cómo usamos las palabras. Porque o nosotros aprendemos a usar las palabras o las palabras nos usan a nosotros, armándonos programaciones inconscientes de las cuales después te quejas. Llorás. Porque como no orás, vos llorás. Fíjate que en el lloro, están los dos mismos dos polos. O yo lloro porque no entiendo nada y estoy triste porque lloro. Y está el que escucha, el que yo oro y escucho que en lo que estoy orando me hace llorar. Pero si yo no detecto, no me escucho lo que estoy diciendo en mi oración, yo voy a terminar llorando por no escucharme, sin darme cuenta que estoy materializando eso que estoy diciendo. Por eso los alquimistas hablan de la piedra filosofal. Pero no es una metáfora, es la piedra filosofal. No es una cosa que yo tengo que agarrar. La piedra filosofal habla de filosofar. El acto de filosofar, algo denso como una piedra. ¿Qué es una piedra? Piedra filosofal. Es aprender a filosofar todo lo que es denso, hablándole a las cosas para que cambien de forma. Por eso el alquimista es lo que transforma el plomo en oro, una cosa en otra cosa. Pero ¿cómo la transforma? A través del orar, a través de utilizar la palabra. Por eso los magos, los brujos, los hechiceros, los grandes sabios tienen la palabra como puerta. La sabiduría está en la palabra, no está en otro lado. El tema que asociamos que es sabio es el que conoce mucho, el que tiene muchos títulos, el que tiene una identidad, el señor, el doctor. Y eso simplemente es información que otro le dio. No hay una sabiduría en eso que conoce.
Entender que la sabiduría está, que con una palabra saboreo el resultado, porque el saber viene de la palabra sabor. Entonces, yo solo estoy en el saber cuando lo que yo digo saber, lo saboreo. Entonces ya implica que no es solo conocer, sino es entender que en lo que yo digo, termino disfrutando de eso que estoy diciendo. Entonces es muy importante que entiendan que cuando hablamos de piedra filosofal, hablamos de aprender a filosofar. No en que hay palabras buenas o malas, porque si no entramos en terreno del ego. El ego divide en bueno o malo, lindo feo, gordo flaco, enfermo, sano. Los dos polos es lo que utiliza la mente para encerrarnos en informaciones que no son propias, que son informaciones dadas, que nos dicen vos tenés que ir para ahí porque es mejor que allá. ¿Y por qué es mejor que allá? Por la información que me dan, que me cuentan una historia que hace que eso sea relativo, es decir, que como yo voy para el lugar donde me dicen que está todo bien, a mí me va bien. Y como cuando voy para allá y me informaron en el relato que iba mal, ¿cómo me va? Mal. Entonces yo termino creyendo que por ahí me va mal y que por acá me va bien, pero en realidad no me doy cuenta que hay un hilo conductor, el relato. Todo es relativo, decía Einstein. Todo está sujeto a relato. El tema es que nadie comprende el poder de la palabra. Y como nadie comprende el poder de la palabra, estamos presos en las historias que hilamos y que nos ponen en polos opuestos constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace un alquimista? Un alquimista empieza a entender que al universo se lo maneja con los versos. Por eso se llama universo y no univibración, uniatracción, unidivinidad, uniemoción. Se llama universo porque en el verso están los universos. El tema es que no escuchamos, que está ahí y no está en otro lado. Y entender que con una palabra se abre la cueva. Que en todos los mitos, en todas las historias de magia, hechicería, brujería, de divinidad, en todas, fíjense en otro destello, está el don de la palabra. En todas. No importa si eso es verdad o mentira, importa que hay un hilo conductor que tenemos que observar, que no importa en qué mito, leyenda, historia estemos, todos logran lo que quieren con la palabra. Llegan a donde quieren llegar a través de la palabra, materializan a través de la palabra. El tema que no es repetir frases, no es decretar, no es afirmar, porque eso es repetir lo que otro ha dicho. Por eso el acto de iluminarse implica aprender a hablar y a escucharse al mismo tiempo. Entrar en la palabra. Entrar en la palabra. Hablar y escucharse al mismo tiempo es lo único que hace encender ambos hemisferios y produce lo que es iluminación a nivel neurológico. Literalmente el cerebro se enciende. Y si se enciende aquí, se encienden las galaxias. Por eso en la foto de una galaxia y la foto de las neuronas es exactamente igual. Porque como es arriba, es abajo. Tenemos que entender que el acto de hacer que una palabra penetre en lo denso y lo materialice es el acto de encender literalmente nuestro cerebro. Y eso se hace escuchando. Hablo y escucho. Y no es armar bien una meta. No es que solo digo bien una meta y ya está. Es aprender a habitar la palabra cada vez que abres la boca. Estar con tu palabra cada vez que abrís la boca. Estar escuchando lo que decís cuando hablas. Estar ahí. Estar en la hora. Estar en el ahora. Ya me venía esto de
los orientales, estar en el presente, estar en la hora. Estar en el presente es estar en la hora, en la escucha. No mirando cómo los acontecimientos pasan, sin ver lo que está hilando esos acontecimientos, sin preguntarte desde dónde viene eso que aparece en tu realidad. Entender cómo se proyecta la realidad, pasando a la acción, lo que es la palabra, es el camino que decide hacer el alquimista, que es el que lleva a la acción los conocimientos que están en una teoría. Es decir, yo lo tengo que llevar a una práctica, no a una teoría que la tengo divina en mi mente. Ay, porque sí, yo sé que uno atrae lo que es. ¿Pero qué sos? Y yo soy Natalia. Vos sos un nombre y me identifico con ese nombre. A mí me dicen Natalia y yo me doy vuelta. ¿Y por qué te identificas con ese nombre y no con otro? Porque es el que me dieron. ¿Y quién te lo dio? Mi mamá y mi papá. Entonces, ¿es real? Te podrían haber puesto otro nombre. Y vos te darías vuelta con otro nombre. Bueno, pero es mi nombre propio. ¿Pero es propio o te lo dieron? Empezar a preguntarnos que todo lo que somos no lo elegimos. Y como no lo elegimos, vinimos a apropiarnos de eso. Apropiarnos de nuestros sonidos. Apropiarnos de lo que nuestra mente nos hace como una cárcel. Entender que nuestras conductas, nuestros gustos, nuestras elecciones están basadas en las informaciones que otros nos dijeron. Y que defendemos esas informaciones como una verdad cuando en realidad son puntos de vista. No es casual que casualmente todos tienen el Dios correcto. El que está en la India tiene a los dioses correctos. Shiva, Brahma, Vishnu. Pero el que está en los lugares árabes también tiene el Dios correcto, Alá. El que es más occidental, y Jesús, la Virgen María. Todos nacen en el lugar con el Dios correcto. ¿No es raro? ¿O no se da que nosotros nos apropiamos de eso porque nos informaron que era eso? ¿Se entiende? Nuestros puntos de vista, nuestras creencias, están basadas en lo que nos informaron otros. No nos dejaron elegir, no es que nos mostraron todas las religiones y vos elegiste cuál te gustaba. No, en casa se practica el catolicismo y vos católica, apostólica, romana. Y te toma la comunión y anda a confesarte y dale. ¿Y porque sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere comer carne y son todos carnívoros en la casa? Empieza un quilombo, la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque no respeta la información que le damos en la familia. Hasta que alguien trata de escuchar que la palabra familia es de algo de lo que nos venimos a vaciar. Porque familia significa grupo de esclavos, sirvientes. Pero la familia es lo que uno ama, lo que uno tiene que respetar, en base a lo que te dijeron. Porque nos informaron que había que respetar a la familia, pero hoy se están rompiendo todos los paradigmas y todas las estructuras, porque estamos viendo que en las mejores familias hay violaciones, abusos, violencias y cosas desastrosas que mamá, papá, el tío, el hermano, la abuela hacen con el que llega. Y bueno, pobrecito, lo violaron un montón de veces, pero bueno, hay que amar a la familia. Terminamos siendo esclavos de creencias y estructuras mentales que nunca nos cuestionamos. Y sufrimos por eso, por no querer vaciarnos de algo que está impuesto en nosotros y que ni siquiera cuestionamos. Terminamos yendo a comer todos los domingos a la casa de mamá porque hay que ir. Porque hay que ir.
Y si no vas, mamá se va a enojar. ¿Y qué pasa si mamá se enoja? Y lo que pasa es que yo no quiero. Me da lástima, sin escuchar que la lástima lastima. Después genera síntomas. Te agarraste una gastritis por ir el domingo a comer cuando no tenías ganas y tu estómago, que es tu maestro, te hace una gastritis porque seguís diciendo que sí a ir a comer los domingos cuando no tenés ganas. ¿Por qué? Porque hay una información que dice todos los domingos vamos con la familia y si alguien se quiere ir de ese círculo, está mal, lastima al otro, culpa, perdón, enojo. Cuando nos empezamos a dar cuenta que los peores enemigos que tenemos son las informaciones que nos han dado y que repetimos y les las seguimos dando a los hijos de los hijos de los hijos para seguir en manada, que es más nada que otra cosa, seguir siendo uno más, en vez de estar cuestionándonos desde dónde estamos pensando. Y no significa mandar todo al diablo, chao, me voy, se van todos, me voy a la isla y me subo a una montaña, me pongo una túnica naranja y ya está, y me quedo sola en el universo y ya está. No, tenemos que aprender a entender el barro donde nacimos. ¿Para qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué hago acá en esta familia? ¿Qué hago acá yo? ¿A qué vine? ¿Quién soy? Y ahí empieza el camino del alquimista. Cuando se desilusiona de esa realidad que otro le cuenta y empieza a ver que la realidad es bastante extraña. Porque a mí me informaron que los buenos, los honestos son recompensados. Pero yo veo que los ladrones, los que abusan, los que violan, ellos tienen mejor vida que el que es bueno. Ah, no, pero después es así. Después cuando se mueren, a los malos se los castiga y a los buenos se los lleva al cielo. ¿Y pero de qué me sirve? Y aparte alguien fue, volvió. Bueno, hay mucha gente que vino después de la muerte, vi un montón de gente vestida de blanco, que son familiares, y ven una gran luz. Bien, vos sabés que si hacemos una hipnosis y hacemos que todo el mundo vuelva al nacimiento, ve exactamente lo mismo, al inicio. Lo mismo, vos estás en un gran túnel, que es la panza de mamá, ¿viste? El túnel, está todo oscuro, está saliendo por la chucha de mamá. Bien, salís por ahí y ves una gran luz, porque claro, hay luz del otro lado, o sea, vos estás adentro, hay luz. Y entonces ves un montón de gente vestida de blanco, sí, es el enfermero, el médico, y también ves un montón de gente que te quiere y que te dice, hola, bienvenido, es mi mamá, es mi papá, etcétera, etcétera. En realidad estás recordando tu nacimiento. Nadie se lo puso a pensar así, porque en realidad si escuchamos es Alcoyana, es igual. El tema es que no entendemos que son todos los polos opuestos, están unidos en lo mismo, pero nadie escucha que es lo mismo. Uy, tú sabes que el que se murió y el que nació cuentan lo mismo, entonces es lo mismo, hasta que alguien escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alquimista empieza a escuchar y empieza a darse cuenta que ocurre lo que se dice, no otra cosa. Y entonces se empieza a entender desde la lógica, no desde el creer, cómo funciona eso. ¿Cómo miércoles fue que gané la lotería? Yo algo dije, por lo cual gané la lotería y la otra vez no. Y entonces en ese encuentro con esa lógica empieza a abrirse un camino que va más allá de lo conocido, que es el camino a una verdad que está detrás de lo que te catalogaron como malo, negativo. El problema, el síntoma. Te está hablando el cuerpo, te está hablando el problema, te está hablando el maestro. ¿Y quién es el maestro? Ay, el maestro está dentro tuyo. Es una chispa. Está tratando de hacer fuego. Hasta que un día, ¡pim!, te iluminaste. Encendiste. Pensaste. Y el día que pensaste te das cuenta que nunca pensaste. Que es la primera vez que decidís pensar por mérito propio, no porque
te hacen pensar acomodando a la lógica del que te informa, sino pensando por mérito propio. Entonces, cuando decidís aprender a escuchar, te estás decidiendo aprender a pensar algo que nunca hiciste. Nunca lo hiciste porque siempre aprendiste en base a copiar, en base a repetir información de otro, sin preguntarte de dónde viene esa información. Porque si te preguntás de dónde viene la información, empezás a entender que todo es un invento. Todo. ¿Quién fue el primer médico? ¿El que lo inventó? ¿El que lo creó? ¿Y cómo lo creó? Eso es lo que quiere encontrar el alquimista. ¿Cómo ese médico, el que creó, logró que la planta tuviera ese poder de calmar ese dolor, de cerrar esa herida? Ese estudio que va más allá de, está comprobado científicamente, ese estudio de encontrar la llave que abre todas las puertas, es lo que hace un alquimista. Entonces, entender que todo está creado, pero ¿qué es lo que creó? Y que todos los que se hicieron la misma pregunta fueron al mismo punto. Y entonces Dios habló y dijo lo que quería hallar en el universo. O sea, ni Dios pudo evitar el hablar. Tuvo que decirlo, tuvo que llamar, tuvo que nombrar, y nombró, y dijo. Y entonces te vas a cualquier otra cultura y empezás a ver a las culturas más antiguas el poder de la palabra. Los paganos hablándole a las cosechas, haciendo sus rituales. Los brujos utilizando la palabra. Ay, ya sé por qué los rituales no me funcionan. Porque no sé las palabras correctas. Por eso los brujos, los hechiceros, los verdaderos alquimistas saben que la esencia está en la palabra. La que materializa es la palabra, no otra cosa. Pero ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Hay una palabra? Ese es el encuentro con la alquimia. ¿Qué es la piedra filosofal? Por eso la están tratando de encontrar. Pero no porque sea algo como una piedra, sino que es encontrar esa filosofía que está en el filosofar, que hace convertir el plomo en oro, que transforma el tiempo y que aparecen esas verdades que están ahí para quien quiere escuchar, no a quien quiere conocer. Porque el conocer es algo de, lo conozco. ¿Por qué? Porque alguien me lo muestra. Es atravesar el conocimiento. Es dirigirme hacia el aprender a pensar desde otra lógica, desde otro lugar, entendiendo que es muy importante aprender a hablar y a escucharse, que no es repetir frases y que es un camino de práctica, y que solo en la práctica uno logra encenderse, no en otro lado. Espero que este video te haya servido, que practiques y que aproveches la oportunidad de entender cómo funciona el universo y el para qué te pasa lo que te pasa. Te mando un beso enorme y que tengas un muy buen día.